Buenos días a todos los presentes. La Universidad de La Salle les abre las puertas. Ya en unos minuticos estamos cuadrando unos temas de sonido y de diapositivas. Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Ya solamente les pedimos unos minuticos y ya estamos iniciando. Cualquier cosa, si no nos escuchan o si no ven las presentaciones, por favor, escriban en el panel de chat y les colaboramos. Hola. ¿Listos? ¿Listos? Chao. Sí, estamos aquí. Sí, ya estamos aquí. Gus, buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Cómo estamos? Yo creo que ya estamos empezando a recibir los asistentes. Te quiero contar que son estudiantes todos del programa de Ingeniería Agronómica. Estamos recibiendo en este momento ya la vinculación de todos los estudiantes. Vamos a dar un minutico más. Son alrededor de 114 estudiantes y por temas de conectividad, pues esto se puede ampliar. Bien, ya están ingresando. Listo. Entonces, apreciado Gustavo, muchísimas gracias por aceptar la invitación del día de hoy para, ¿para qué? Para nuestro webinar titulado Panorama incierto por materiales de construcción ante la crisis. Es un tema bastante interesante y tú te enfocas en el bambú, en la bioconstrucción de infraestructuras agrícolas. Entonces, son temas que son de especial interés en esta coyuntura en la que la seguridad alimentaria se ve amenazada, en la que los recursos familiares se ven amenazados y se presentan de forma muy valiosa este tipo de alternativas. Entonces, pues para eso te hemos invitado. Te voy a presentar con los estudiantes con los que aún no te conocen. El profesor Gustavo Castro es ingeniero agrícola. También tiene maestría en ingeniería civil. Fue profesor, tuvimos el placer de tenerlo como profesor en el programa de ingeniería agronómica de la Universidad de La Salle y actualmente es profesor de la unidad de ingeniería agrícola de la Universidad ERT, desde donde está en este momento pues emitiendo. Él nos va a acompañar con una presentación de su tema por un tiempo definido y luego vamos a dejar una sesión de aproximadamente 15 minutos de preguntas. La intención es que nuestras preguntas las escribamos en el chat y voy a tratar de reunir las preguntas, consolidarlas en unas pocas y realizar en la medida de lo posible las preguntas más importantes de mayor cobertura al profesor Gustavo. Para efectos de llamado, digamos, de constatación de los asistentes, le voy a pedir a los mismos que por favor
desde su chat escriban su nombre y, bueno, presente. Esa es una forma. Y la otra, les quiero comentar que esta plataforma GoToWebinar permite registrar el nombre de los asistentes, así que son dos formas en las que podemos evidenciar que estuvimos presentes. De forma periódica durante las preguntas estaré llamando a algunos estudiantes para hacer dinámico esto, el preguntar al profesor, preguntar al estudiante y cada vez que hagamos una pregunta, también los voy a invitar a que digamos por parte de qué línea productiva se está preguntando. ¿Listo? De tal forma que evidenciemos la participación de las líneas productivas y ojalá proyectemos este importante tema en nuestro quehacer en la línea productiva y en nuestro desarrollo. Por eso es importante decir, bueno, soy de tal línea productiva, nos interesa este tema porque tal cosa. ¿Listo? Entonces, los estudiantes de vivero, por ejemplo, les puede interesar muchísimo. A los estudiantes que están alejados también en su práctica productiva en zona de origen, esto es de la mayor importancia. Entonces, espero por favor sus preguntas, ya saben, referenciando a su línea productiva para visibilizar. Vamos a ver qué línea productiva participa más, profesor Gustavo, que es un experto en la práctica productiva. Entonces, no siendo más, reitero por favor la invitación a los presentes para que vayan escribiendo en su chat su nombre y presente. Y mientras tanto, de forma simultánea, vamos a comenzar. Profesor Gustavo, bienvenido y adelante con su presentación. Bueno, Cristian, muchas gracias por la moderación. Un gusto pues, poder compartir aquí en este espacio. Un saludo muy especial a todos los directivos, a los hermanos, a mis compañeros, a mis colaboradores, profesores y también a los estudiantes también, ahí con mucho cariño también. A los colaboradores del campus también, un saludo muy especial. Entonces, fui invitado a esta charla básicamente como para hablarles de lo que es pues, el tema de bioconstrucción. Así como decía Cristian, es un tema muy interesante, bastante aplicado a diferentes dinámicas y sobre todo ahora que las cosas están cambiando, entonces necesitamos adaptarnos. Entonces, bien, bueno, también un saludo muy especial al hermano Gonzalo, también espero que esté escuchando, que esté conectado con las herramientas virtuales, espero que le llegue la información. Bueno, para empezar, para introducir el tema, es importante recalcar, darle como un sentido a lo que estamos haciendo. Y hace muy poco, pues, se encontró que hay un dilema por qué acabó la vida en el planeta. Entonces, se está investigando mucho sobre qué fue, si fue un meteorito o si fue una erupción volcánica. ¿Sí? Y pues hasta ahora se sigue preguntándose eso. Ahorita nos encontramos en el año 2020 y realmente pues lo que está pasando también es parte de todo el descontrol que está pasando, el acelere, y vemos de que en el año 2020 podemos tener una clara respuesta que el humano está impactando bastante el planeta Tierra. Entonces, partiendo del punto de vista, he querido hacer esta charla como para dar un contexto. Y bueno, pues vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, aquí tengo un dato de la FAO. Nos dice que en los últimos años, del 2015 al 2020 aproximadamente, se pierden 10 millones de hectáreas por año, ¿sí? De bosque. Eso es bastante, eso es mucho, es representativo. Y escuchamos una noticia normalmente que sigue pasando y el área de los bosques se está acabando. ¿A qué se debe eso? Aquí tenemos ustedes como futuros líderes en la parte agrícola, ¿sí? Saben que pues es muy importante tener esa conciencia. Y miren, por ejemplo, en el caso de Colombia, aquí tenemos que el mayor usuario, ¿sí? de la tierra, principal usuario del terreno, se debe al uso de pastos, a los cultivos y cultivos, básicamente la producción agrícola. Entonces hay una gran responsabilidad de producir de una manera sostenible, sustentable,
con todos esos principios que aprendemos, que estamos estudiando. Ahí también hay personas invitadas también dentro de este webinar fuera del campus, o sea que hay muchos actores también que toman decisiones, que es importante hacer reflexión sobre esto. Y también vemos aquí otra imagen muy importante también sobre la evolución del crecimiento de área de bosques, por ejemplo en América, el caso de América. Entonces vemos en color verde cómo algunos países han aumentado su área, su superficie forestal. ¿Sí? Aquí vemos algunos países. Aquí se ve Costa Rica, por aquí vemos las islas del Caribe, vemos pues Norteamérica, donde se ha aumentado el área de superficie de bosque. Pero ¿qué pasa con algunos otros países? Con el caso de Colombia. Miren acá, está en un color de que se ha ido perdiendo el área forestal. Entonces, bajo esa premisa que estamos partiendo el seminario aquí virtual, tenemos también una problemática social que tiene que ver con infraestructura para la vivienda de las personas. El bambú aparece presente en este tema como una solución alternativa. Aquí vemos una casa que se puede construir, que se ve estéticamente bien, se ve muy bonita y a bajo costo, lo que le puede cambiar también la vida a las personas. Miren, esto es una imagen reciente, la tomé de un diario local y miren lo que se puede pues ver, ¿no? Las condiciones que pueden vivir las personas. Pero si colocamos algo de ingenio de nuestra parte, utilizando estos materiales, podemos mirar que podemos desarrollar este tipo de técnicas. Entonces, un tema importante, la vivienda. Otro tema, así como lo decía ahorita el profe Cristian, el tema de la agricultura protegida. A veces vemos de que no produce, ¿no? No produce, tenemos problemas de plagas, enfermedades de tierra, de agua, de disponibilidad, llueve, cambia el clima, entonces todas esas condiciones hacen de que el cultivo no se desarrolle idóneamente. Entonces, es un hecho, hay que pensar en agricultura protegida, hay que pensar en construir, hay que pensar en seguridad alimentaria, todos esos temas que son bien importantes, y hay datos ya representados que construir con bambú es aproximadamente un 20% del costo que construir con acero. O sea que por esa parte ya podemos ir diciendo de que puede ser viable mirarlo. Hay muchas experiencias positivas en eso. Y les introduzco el tema de agricultura protegida, que por ahí es donde vamos a estar trabajando más que toda la presentación sobre la necesidad de proteger el cultivo, desarrollar infraestructura necesaria para poder entonces producir lo que necesitamos, lo que les decía, sobre la reducción de insumos, puede haber mercados potenciales en el sentido que utilizamos productos de un nivel toxicológico menor, entonces podemos hasta obtener unos productos orgánicos, reducción del uso del agua, el uso de la tierra y todo esto que está causando tensión, ¿no? Por el área agrícola y todo esto pues podemos aportar en ese sentido de infraestructura. Ahora con el tema de la pandemia, lo que se está viendo es que vamos a tener que producir los alimentos localmente y va a haber menos desplazamiento. O sea que si las condiciones de un lugar no son idóneas para producir, pues deberíamos pensar en garantizar condiciones para el cultivo. Una producción continua, mejorar la producción agrícola y opciones de vida para las personas, comparte ese trabajo. Ahí es importante ese tema. Y el tema de ingeniero con enfoque rural, que es muy importante, porque en la ruralidad normalmente los expertos en un solo tema no van a funcionar muy bien. Hay que saber de muchos temas. Y pues ustedes pueden decir, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, sé mucho de plagas, enfermedades, fertilización, pero se ve la necesidad de, por ejemplo, en la parte rural, si hay que construir una casa, si hay que hacer un galpón para pollos o hacer un proyecto productivo o este tipo de cosas, se va a ver en la necesidad de conocer de diseño, de conocer de la parte estructural, de conocer de cómo colocar un invernadero, cómo hacer la aireación, el viento. Entonces, ese es el ingeniero con enfoque rural, del líder de desarrollo, de que estoy tratando de enfocar la presentación. Y aquí planteo una ecuación muy sencilla para que se diviertan un poquito ahí con los números.
planteo una ecuación que dice, por ejemplo, agricultura protegida, ¿cierto? Menos uso de recursos es igual a condiciones de vida. ¿Qué quiere decir eso? Entre más agricultura protegida yo tenga, voy a utilizar menos los recursos, menos tensión en el uso de los recursos. Por lo tanto, no solamente voy a pensar en rendimientos. A veces tenemos una idea errónea de que solamente pensamos en rendimientos. Decimos, por ejemplo, ¿cuánto produce? 10, 20, 30, 50 toneladas por hectárea y eso vale tanto. Pero estamos en la necesidad de evaluar la huella ambiental de lo que estamos trabajando, evaluar la calidad de los alimentos que estamos produciendo, evaluar la salud que producen esos alimentos, ¿sí? Evaluar la sustentabilidad de esas producciones, no comprometer los recursos de las generaciones futuras. El tema de economía circular, no en una sola línea pensar en agricultura, sino también como pensar en diferentes fuentes a partir de una línea de trabajo. Y nuevamente recalco el liderazgo, en este caso específico, por ejemplo, yo fui profe del proyecto Utopía y para mí es un gusto hacer esta presentación porque conozco el programa, conozco los estudiantes y hay excelentes líderes que cuando hacen su mayor esfuerzo, cuando ponen de su parte y se enfocan en lo que están ahí para hacer, van a aprender muchas cosas. Entonces, el tema del liderazgo es muy importante. Seguimos por acá. Como les venía comentando, entonces tenemos una situación de crisis por la pandemia, por el COVID-19. Tenemos cadenas de suministro de materiales alteradas, transporte deficiente y costoso, suben los costos de las materias primas, limitada disponibilidad de contratistas y amenaza a la seguridad alimentaria. De esta misma manera, escuchamos siempre todos los días que es una manera de reinventarse, de hacer emprendimiento, entonces nuevas alternativas de competitividad, producción de alimentos locales y una oportunidad de economía circular. Recalco esto, o sea, no solamente enfocarnos a producir la papa, el tomate, la lechuga, sino que mirar todos los elementos para mejorar la calidad de vida de las personas. Bien, entonces necesitamos infraestructura para poder producir, es una realidad. Y por eso la invitación, no solamente Bambú, a utilizar materiales en pro del desarrollo sostenible. Aquí les tengo unos datos, por ejemplo. Aquí hay un balance de energía por esfuerzo en la parte constructiva. Tenemos, por ejemplo, la energía que requiere el concreto, el acero, la madera y el bambú para poderlo obtener y el esfuerzo que nos suministra. Entonces, miremos claramente cómo el concreto tiene un valor de 240 megajoules. ¿Sí? Esto es mucha energía. En comparación con el bambú, tenemos apenas 30 megajoules. Esto es por el esfuerzo que hace este material. Recordemos que el bambú también es denominado como el acero vegetal, o sea que tiene unas propiedades estructurales bien interesantes. También les traigo unos datos ya a manera general y de diferentes fuentes, porque todo tiene su huella, su impacto ambiental, y tenemos, por ejemplo, desde madera, ¿sí? Diferentes materiales y toda la energía que eso genera. Entonces, tenemos bastante, por ejemplo, consumo de acero, aluminio, hierro, vidrio en nuestras viviendas y de pronto esa sea una razón de que las personas no hacen una casa estéticamente bonita pensando de que tiene que ser en concreto, tiene que ser otros materiales. Posiblemente se pueda utilizar el bambú o la madera y con algunos principios. Entonces, ahí donde está la responsabilidad y el compromiso como estudiantes, ¿no? Yo me refiero ahorita a los estudiantes. Sé que hay muchos participantes que están conectados, pero entonces es importante verlo desde ese punto de vista, el compromiso que hay por ello. También tenemos un tema bastante relevante. El bambú hace parte de lo que tiene que ver con la captura de CO2 en el ambiente. Y pensando en ese ciclo, pues podemos mirar, por ejemplo, para una construcción de 100 metros cuadrados, si hacemos un comparativo de emisiones de CO2 de guadua y hormigón con acero, que es la construcción tradicional,
Aquí vemos unos datos. Por ejemplo, con construcción en Guadua, unas varas comunes de 6 metros de 11 a 12 centímetros de diámetro. Esto es más o menos el total de emisiones. Sí, tenemos hoy en día la capacidad, la tecnología para poder medir eso. Y una construcción tradicional puede estar alrededor de 12.600 kilogramos de CO2. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones de seleccionar materiales de construcción, y el mundo lo está demandando. Aquí vemos lo que me refiero al tema de la economía circular del bambú. Aquí vemos de que, por ejemplo, puede ser utilizado en diferentes vías, empezando por el tema de las generaciones futuras, la capacitación de los niños, bien importante, relevante eso. Tenemos también el tema de materiales, puede ser una fuente, una oportunidad, materiales de construcción, como estilo ferretería, para que se establezca una cultura de construcción con bambú. El tema de tutores, el tema de manejo del cultivo, el tema de vivero, el tema de estructuras, el tema de alimentación, el bambú también se come, el tema energético. En África es muy utilizado el bambú para suministro de energía. Aquí vemos unos pellets en el tema de artesanías, en el tema de fibras, en el tema de embalajes. Entonces hay toda una economía alrededor de ella, muebles, que nos puede entonces interesar. Ya entrando más en detalle, algunos datos interesantes, por ejemplo, algunas compañías grandes como Dell está utilizando el bambú para realizar empaques, por todo lo que tiene este material, los beneficios que él tiene al medio ambiente, los servicios que ofrece. Y vemos también datos del Banco Mundial de que hay una tendencia a que los bosques pueden considerarse como productivos, ¿ya? Costa Rica es un caso de éxito en el tema de manejo forestal. Realmente hay toda una política pública nacional respecto al manejo de los bosques. Hay unas leyes. También está el famoso tema de pagos por servicios ambientales, que son los PSA, por captura de CO2. Esto es un servicio ecosistémico, lo que le genera estos bosques al ambiente. Hay instituciones dedicadas al seguimiento, al financiamiento, al registro, a la contabilidad de todo esto, el compromiso también de la gente que maneja los bosques, los indígenas, en las zonas rurales también, muy importante. Ecoturismo, ya hay un arraigo por el cuidado de los bosques. Y bueno, pues son elementos, ¿no?, que nos ponen a pensar de que sí puede existir algo positivo en este sentido. Actualmente, sobre bambú específicamente, se están investigando metodologías para incluir la guadua angustifolia en el pago de servicios ambientales, y hay una serie de instituciones a nivel nacional que trabajan muy estructuradamente para conseguir resultados respecto a los pagos de servicios ambientales y que sea sostenible estos proyectos. Hay un caso muy interesante, muy bonito. La profesora Ximena Londoño es colombiana. Ella hace poco adelantó un proyecto en la Macarena Meta, que se llama el proyecto en Colombia, se llama la Guadua para aliviar la pobreza, dentro del marco de Guadua para la Paz, en la Macarena. Alrededor habían 314 hectáreas cubiertas por gaduales. Estaba también documentando los materiales que había en la región y tratando de darle un uso y diferentes maneras de verlo, de aprovechamiento. También hace poco fue eso, están evaluando la ley sobre el aprovechamiento del agua en el país, como para que lo consulten, lo revisen. Es un recurso agroforestal, ¿sí? Entonces había toda una polémica respecto al uso porque tiene un tema de conservación, pero posiblemente bien manejado podríamos desarrollar una economía rural. Entonces, interesante este proyecto de la Macarena. También, ¿qué pasa a veces? Que nos limitamos a algunas especies. Por ejemplo, aquí vemos el caso esto es un colega, Jorge, del grupo Bambuza, en Nicaragua.
Por ejemplo, él me llamó mucho la atención cuando me presentó este trabajo. Él me decía que esta construcción que vemos aquí, que se ve bien bonita, la hizo con una especie de bambú que no tenía unas propiedades muy atractivas para el tema de resistencia, pero que era lo único que había en la comunidad. Entonces, por ese lado le tocó que evaluar y hacer ensayos y estudios para desarrollar entonces, y esta fue una de las primeras estructuras en bambú que pues le generó a la comunidad todo un interés. Entonces, bien interesante también eso, que hay que conocer de las especies. Y bueno, ya el caso específico de Utopía, que estamos en el Yopal, en Casanare, tenemos en el oriente, en la altillanura de Colombia. Actualmente se adelantan muchos planes para proyectos por la paz. Y bueno, alrededor de la altillanura tenemos el 25% de la tierra disponible, pero se ha pensado como una despensa de alimentos, ¿ya? Pero sería muy interesante ver también el tema de los bosques como proyectos productivos. Entonces, evaluar esa posibilidad también. Eso pues apenas se está estructurando, pero cambiar un poquito el chip de ver a veces los bosques solamente como un tema de conservación, además de que es bien importante también por la fauna y la flora, pero sí se puede tener unos buenos resultados. Entonces, vamos a hacer alguna pedagogía aquí respecto específicamente a la guadua. Principalmente en construcciones se utiliza la guadua angustifolia com y el Dendrocalamus aspero. Son las cepas, por decirlo así, las especies que más se utilizan. Hay que hacer un proceso de preservado, hay que tener en cuenta un diseño con la normatividad, cimientos, uniones, estabilidad, análisis de viento, hacer unos buenos cimientos, mantenimiento de la estructura, análisis de la estructura, presupuesto y el tema de economía circular. Entonces, normalmente en los diseños, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta siempre, por decirlo así, un buen sombrero, o sea, un buen techo y el tema de unas buenas botas. El bambú no se puede mojar. Si se moja después de su construcción, aunque a pesar de eso hay hallazgos de estructuras con bambú con mucho tiempo, pero pierde calidad. Entonces tenemos que tener siempre un buen techo y unas buenas botas de la estructura, garantizar una buena estabilidad, ¿sí? Es interesante también son casas que se puedan ver dentro de un ajuste hacia el cambio climático por el tema de las inundaciones. Aquí vemos este ejemplo, esta foto fue tomada en Ecuador. Entonces vemos de que esta elevación permitiría que en un caso de una inundación pues podamos adaptarnos a estos eventos. Además son casas frescas, muy cómodas y estéticamente muy bonitas. Colombia me enorgullece que se ha trabajado mucho la guadua. Estas son de las cosas que el país pues siempre lo reconocen mucho. Hay grandes arquitectos, diseñadores, trabajadores, los campesinos que trabajan la guadua, mucha gente trabaja la guadua. Y, por ejemplo, tenemos mucha normatividad que ha sido también ejemplo a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, diferentes normas. Aquí hay algunas, se las cito por si quieren revisar. Entonces tenemos mucha experiencia en el tema de la guadua y hemos aportado bastante al mundo. A pesar de que, bueno, hacia la China y hay mucha experiencia hacia la India, pero las especies que hemos tenido acá también hemos sido bendecidos en eso, nos han ayudado también a conocer de ellas, a reforzarlo. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Y por qué bambú? Ahí de pronto se reirán algunos compañeros míos. ¿Y por qué el bambú? Bueno, realmente está en agenda. El bambú ahora es un recurso que está en agenda, que está dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Hay grandes capitales de inversión a nivel mundial por el tema de materias primas. Como les decía, pueden tener fibras, muchos materiales. Presente en la agenda de inversión de los gobiernos, sustitución de materiales para construcción. Lo que recalcamos ahora, la demanda de energía es menor. Es muy reconocido por alta captura de CO2. Hay estudios que me pueden indicar que de un día para otro puede crecer hasta 10 centímetros una planta. Es un material que se poda, o sea, yo no deforesto, es un material que yo podo y lo que obtengo son las cañas ya útiles y dejo la cepa quieta y ella mantiene ahí en campo.
alrededor de 5 años para tener una caña adecuada y al menos unos 30 años pues para una madera convencional, para tener una madera de buena calidad. El tema de manejo y conservación de bosques, material de uso alternativo para desarrollo de vivienda y otra vez la economía circular, la recalco y el desarrollo rural. Entonces aquí vemos algunos diseños. Por ejemplo, aquí vemos el pavilón. Esto lo hizo un arquitecto colombiano, llama Mauricio Cárdenas. Muy interesante su trabajo. Y es en la China. Entonces aquí él está y aliado pues con otros colombianos también, como Simón Vélez también. Estuvieron participando en estos diseños y muchas personas siempre están detrás de esto, ¿no? Pero está en la China, donde está pues el núcleo, ¿no? del bambú. Aquí vemos algunas estructuras. En invernaderos de bajo costo también podemos encontrarlos, algunas estructuras también. Aquí este invernadero es de aquí de la Universidad de la ER. También hay una experiencia, hay profesores que también han tenido ese interés de trabajar en esto. Aquí vemos un invernadero. También el tema de investigación, hay mucho ahora, se está sacando mucha investigación. También hay que aplicar, ¿no? Hay que aplicar todos estos conceptos. A veces, pues no solamente quedarnos en la teoría, sino aplicar. Pero como les digo, hay mucho por hacer, mucho en investigar y también de aprovechar lo que está saliendo. La mayoría de las publicaciones son recientes, muchos estudios, muchas caracterizaciones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una especie viva que cambia en su forma, en su estructura, composición. Entonces tenemos que entenderla. Entonces hay diferentes tipos de investigaciones, desde el cultivo hasta la obtención de los materiales. Y bueno, pues aquí vemos pues que requiere un taller. Aquí vemos, esto fue un cultivo de Dendrocalamus jasper. Esto es el bambú gigante. Podemos hablar de plantas de hasta 30 metros de altura. Se maneja como un cultivo. Bueno, la operación de taller. Y podemos obtener estos laminados para hacer, por ejemplo, las casas. Aquí vemos esa imagen. Entonces, todo el tiempo se está actualizando el número de especies. Hasta este momento hay 1707 especies aproximadamente. Son datos que están todo el tiempo actualizándose. Tenemos principalmente que los principales importadores de bambú, ¿cierto? Los que más necesitan el bambú, los principales consumidores están aquí en los polos y normalmente el bambú se encuentra en la zona tropical. Eso es un punto bien interesante porque dentro de la zona tropical es donde hay mayor pobreza y sería una oportunidad para trabajar en eso. El bambú tenemos aproximadamente, se clasifica en bambúes leñosos y bambúes herbáceos. Entonces, en los bambúes leñosos es donde entramos a mirar algunas especies para construcción. Entonces, para construcción principalmente se ha estudiado el bambú gigante, que es Dendrocalamus jasper, ¿sí? Se hace por cepa, el bambú también se desarrolla por cepas. Si han escuchado que el bambú camina, depende de la especie. Ya vieron de que hay muchas especies, pero por ejemplo, estas nace por cepa, ¿sí? Que es, si lo ven así y le ven como unas pequeñas raíces así, todo esto es un bambú gigante. En cambio, la agua angustifolia por lo normal, su sistema es así. Entonces, ella sí se puede decir que camina. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia, de recuento del tema de la agua angustifolia. Sí, es una planta leñosa, es un pasto gigante. Históricamente, él se desarrolló durante la época prehistórica, ¿no? Se desarrolló adquiriendo pues propiedades de supervivencia, por eso es que crece tanto. Es una gramínea. Morfológicamente se encuentra en el grupo de las plantas leñosas, ¿sí? Y las tenemos por aquí en angiospermas, un bambú, Palma monicotineonias, estamos por aquí. Nombre común, guadua, nombre científico, Guadua angustifolia com. La familia gramínea, podemos encontrarlas, miren, a diferentes alturas, desde los 0 hasta los 2200, o sea que puede estar por toda parte.
precipitación y humedad relativa. Son básicamente condiciones tropicales. Algo de historia, bueno, aproximadamente en 1822, cuando se hizo la expedición alemana de la expedición botánica, parte de ello trabajaba el alemán Karl Kuhn, pero los indígenas ya conocían la guadua. Los indígenas le decían guadua al pasto gigante. Ya él con el registro taxonómico, mírenlo aquí, que se ve como unas flechitas, una hoja delgada. Entonces se le asignó el nombre de guadua angustifolia cam. Esa fue como la historia más o menos ahí. Entonces es importante también empezar a conocer de qué parte vamos a aprovechar el bambú. Entonces tenemos diferentes partes. Por ejemplo, si lo clasificamos de 1 a la 9, entonces ya se han evaluado diferentes usos, desde el rizoma, las hojas caulinares. Las hojas caulinares es donde está la vaina, cuando se empieza a desarrollar el brote. Tenemos los brotes, entonces se ven diferentes aplicaciones, desde alimentos, artesanías, ya la parte de aquí para acá, en la parte del tallo de los culmos, de la planta, ¿sí? Ya empieza la parte constructiva, pero a nivel general miramos diferentes usos. Ya para ser más específico, si clasificamos el bambú, entonces tenemos un rizoma, ¿sí? Que es esta parte de acá, y desde la parte de la cepa de 0 a 3 metros, podría decirse, es la parte que tiene mayor resistencia. Entonces, si yo voy a trabajar con bambú, tengo que ser muy cuidadoso para poder seleccionar la parte que yo necesito para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, si es la parte de cepa, yo tengo que, cuando coseche y cuando haga todo mi proceso, tengo que separarla, hacerla a un lado para decir que esta es la parte de los postes. Ya después viene esta parte, de los 3 a los 8 metros. Eso también depende mucho de la variedad de la especie, habría que mirarlo. Pero la recomendación aquí es saber de qué parte estoy tomando el bambú, porque también el bambú es cónico. Entonces, a medida que se hace más cónico, pues su resistencia va a cambiar y sus condiciones van a cambiar. Entonces, un poquito de introduciendo el tema de que la guadua es como el acero vegetal, es porque cuando se prueba mecánicamente, por ejemplo, en el tema, él es mayor resistente al tema de compresión. Cuando tenemos estas cargas así, hacia abajo, es muy resistente. También tenemos el tema atracción. Tiene mucha resistencia este material. Entonces, como les decía, tenemos la parte de la base estructural, la parte B, la parte intermedia, uso elementos de amarre, y la parte C, la parte superior estructural de mayor resistencia. Hay un proceso entonces desde el cultivo, la cosecha, el preservado, ¿sí? Tenemos que manejarlo desde el cultivo, el tema de propagación, de inventario, de monitoreo, los cortes, hay que saber bien que sean precisos porque se pueden dañar las cepas, y hacer todo un proceso de secado, de protección y preservación. Entonces, básicamente el preservado es para, como esto es un pasto y tiene una savia dulce por dentro, básicamente va a estar muy atacado por insectos. Entonces necesitamos darle las condiciones adecuadas para prevenir el deterioro por insectos o por hongos. Y ya habíamos hablado del tema de un buen sombrero y unas buenas botas para poder entonces que la estructura perdure más en el tiempo. En campo tenemos que tener en cuenta el estado de maduración del bambú. Entonces no podemos cosechar el bambú por cosecharlo. Tenemos que tener un estado ideal, y ese estado se debe principalmente a la nidificación del bambú. Entonces aquí tenemos un esquema de la nidificación, que hay una relación entre la bioquímica del material, la parte química y la parte cerosa y la parte de la composición química del material, que tiene una relación que en este periodo se hace mucho más resistente, aproximadamente a los 3 a los 4 años. Esto también va a depender mucho de los materiales que evaluemos. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que en campo, si vemos las cañas verdes, así como estamos por acá, o si las vemos muy maduras, no nos van a servir.
tienen que ser cañas de que no estén en un estado sobremaduro, y para esto en campo nos podemos apoyar con la formación de líquenes, de unas manchitas. Entonces ya esto se adquiere mucho en la práctica, pero es un buen indicador de decir cuándo la caña está en un buen estado para cosecha. Lo otro que se hace es que se colocan cintas y se hacen registros, ya cuando es una producción estable, se colocan registros y se asigna, por ejemplo, cuándo es la cosecha de cada planta. Entonces ya esos registros me van diciendo la época y por dónde la puedo cosechar. Hay métodos de preservación naturales, tienen que ver con las fases lunares, aunque debería hacerse así para todos por el tema de movimiento del agua. Lo ideal es que sea menguante, ¿sí? Cuando desciende la mayor cantidad de agua. Se hace un proceso de avinagrado, que es dejar las cañas en campo, y hay una fermentación de alcoholes, y esto genera que naturalmente se genere un repelente natural para insectos y que ponga más dura la caña, y hacer un secado. Hay otros métodos químicos que tienen que ver con temperatura y con algunos ingredientes químicos para poder inyectarlo a través del bambú. Se puede inyectar o se puede sumergir, y lo que hace es que la caña queda, por decirlo así, en un estado adecuado para que los insectos no hagan ahí nido. Vemos aquí un proceso constructivo con bambú. Es importante siempre tener unos buenos cimientos, una buena cimentación, es muy importante a la hora de construir. En el tema de estabilidad, aquí vemos que para este ejemplo hay solamente una caña, pero el bambú son como las personas, entre más unidas mejor trabajan. Entonces, si se colocan 2 cañas es mejor, o 4 cañas, ¿ya? Pero eso era un ejemplo que les traía aquí. Entonces, bueno, se hace una buena cimentación, aproximadamente esto es como unos 60 centímetros, unos buenos huecos. A veces se hace, hay una norma técnica que también se debería revisarse, pero es importante la cimentación, una buena estabilidad, el distanciamiento entre postes, todo el proceso constructivo. Aquí vamos a mostrar unas imágenes del proceso constructivo, ya la parte de recubrimiento, el aprovechamiento de las láminas del bambú. En Colombia y muchas partes hay casas todavía de pie, construidas con bareque, la parte histórica. Y aquí tenemos esta casa, por ejemplo, y algo interesante, son casas de alrededor de $3.500, de aproximadamente 42 metros cuadrados, es decir, más o menos $83 por metro cuadrado. Esto es un caso de estudio de Guatemala, que es interesante verlo. Hay muchos tipos de uniones para poder hacer entonces los empalmes. Es importante siempre que esto quede muy bien rígido aquí, que quede muy bien, que no queden agujeros, porque así mismo la estructura puede fallar. Los materiales que se pueden utilizar son madera, se puede utilizar hierro. Aquí vemos diferentes métodos, se pueden evaluar. Aquí vemos, por ejemplo, para generar mayor resistencia, aquí se vierte un poquito de concreto. Vemos aquí, vemos un hierro, y lo vemos aquí amarrado el material. Son arreglos pues bien interesantes. Aquí lo que les decía, por ejemplo, si la junta queda mal hecha, el boca de pescado, por eso de pronto hay personas que no les gusta mucho por el tema de que necesita muy buena, que las personas sepan muy bien hacer esa boca de pescado. Entonces es un trabajo artesanal muy comprometido. Si eso queda mal, la pieza falla. Tiene que quedar muy bien, tiene que quedar bien armado. Los laminados, podemos tener láminas del bambú y podemos tener tableros como estos para hacer, por ejemplo, cualquier uso de tableros. Podemos vender tableros también. Aquí tenemos herramientas para hacer laminados. En la parte de las uniones también hay mucho, todo depende de lo que tengamos a mano. Hay prefabricados. Podemos entonces, previo a llevar las estructuras a campo, ya tener listas las uniones. Esto también pues se ha incentivado mucho por el tema de la boca de pescado y todas las juntas que hay, como para facilitar el trabajo y que sea mucho más homogéneo, mucho más distribuido. Vemos más estructuras bastante interesantes.
construidas con bambú, muy estéticas. Tenemos recuerdo, hago hincapié nuevamente a las normas, a la parte de sismoresistencia. Hay todas unas recomendaciones para ahondar en ello, para aprender, para conocer de esto. Yo creo que nos va a tocar que aprender a construir con materiales más sostenibles y sustentables. También el uso de herramientas digitales. Importante contar con planos de diseño y utilizar, por ejemplo, AutoCAD, utilizar SketchUp, ya para estos diseños. Más que todo, esto es como una recomendación para los estudiantes que tienen el tiempo ahora de poder desarrollar estas habilidades y que estamos en este tema virtual, pero que no todo ha sido malo, ha sido como adaptarse y tratar de sacar lo mejor situación. Ahora tenemos el caso de la Universidad ERT. Aproximadamente hay unas 20 hectáreas en bambú aproximadamente, y su principal rol ahorita es el uso de servicio ecosistémico en el tema de conservación. Muy importante el papel del bambú aquí en la universidad. Para poner un poquito de contexto, la Universidad ERT, pues nos enfocamos en la formación de líderes de desarrollo hacia las comunidades rurales, a generador de oportunidades para generar unas mejores condiciones para la sociedad. Entonces, es muy parecido al reto que hay en Utopía. Saben que yo conozco muy bien el programa, y bueno, y todas las personas que apoyan este tipo de proyectos y personas que pues nos ayudan en todas estas ideas, pues realmente como estudiantes hay que como corresponder y trabajar muy duro para entonces formarnos. Entonces básicamente ese es nuestro enfoque: trabajar con becas, trabajar con zonas vulnerables, trabajar con producción agrícola, ingeniería agronómica. Básicamente es eso. Tenemos, por ejemplo, principalmente en el campus tenemos Bambusa vulgaris y tenemos Guadua angustifolia cam, que es la guadua constructiva. Tenemos principalmente eso. Esta Bambusa vulgaris no es muy buena para el tema estructural, tiene unas propiedades que no son muy buenas, pero esta angustifolia sí es muy buena para el tema estructural que venía mencionando. Tenemos mucho trabajo de campo, tenemos lo que se llama experiencia de trabajo. En esa parte desarrollamos habilidades, principalmente habilidades blandas, que son todo lo que tiene que ver con trabajo de equipo de los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso, que no tiene que estar nadie detrás de ellos, pues tratando de ver qué es lo que están haciendo, sino que es muy interesante ver cómo asumen los roles de liderazgo. Entonces tenemos, por ejemplo, en el último año los líderes de proyecto. Esta imagen que se ve aquí es de un líder de proyecto, el líder de proyecto de bambú en el tema de bioconstrucción, y se hacen asesorías a demás estudiantes de años inferiores. Aquí tenemos, por ejemplo, una experiencia en bambú. Esto lo hizo un profesor de aquí, se llama Alex Pacheco. Él también ha trabajado con el tema, y esto es una producción de lechugas que tenemos ahí en la finca, en la unidad académica. Y aquí tenemos, por ejemplo, estructura en bambú para el área de trabajo de bambú, el aprovechamiento, la experiencia que se hace en este tipo de línea. Más imágenes de la experiencia práctica. Aquí vemos el profesor Alex con lechugas. Esto le llamamos el centro de cosechas. Aquí tenemos la experiencia, tenemos el taller para hacer cimientos, para las estructuras. También el trabajo de taller, como les decía, el líder que va a estar en el campo tiene que desarrollar muchas habilidades. Aquí tenemos más experiencia en el tema del bambú. Por aquí una foto del grupo, más imágenes. Aquí en el tema de investigación, en el tema de artesanías, cosecha, y son más imágenes para que conozcan un poco del ambiente de la universidad acá, cómo se ve, cómo trabajamos, qué hacemos. Y bueno, ahí hay unos retos. Ahorita principal, sembrar la semilla en estudiante en el tema de bioconstrucción es un gran reto, menos concreto, menos acero, o bueno, si hay que usarlo pues de una manera seria, responsable.
También hacer un centro de aprovechamiento de bambú para el trópico húmedo de la Universidad EARTH. Construcciones de bajo costo con bambú para uso invernaderos, para uso agropecuario. Sumar esfuerzo, aquí tenemos el Centro de Energías Renovables que se llama el CIDER. Sumar el esfuerzo de hacer de pronto invernaderos completos. Aquí esto es una cubierta, pero podemos desarrollar de pronto invernaderos con todo el sistema de control alimentado con paneles solares. Aprovechamiento de bambú para emprendimientos, también la economía circular, capacitaciones, servicios. Y actualmente se está estudiando mucho el tema de captura de CO2 con bambú. El problema es que como el cultivo es muy irregular, entonces la uniformidad entonces es difícil medirla. Entonces hay que hacer unas metodologías muy cuidadosas para que sean validadas y los modelos funcionen. Entonces aquí les traigo finalmente unos mensajes para terminar la presentación. El aprendizaje es un acto de voluntad. Básicamente, el que quiera aprender, aprende. Para abrir las puertas del conocimiento, tengo que tener el deseo de aprender. ¿Sí? Y ahorita sí escuchamos que la virtualidad, hay mucha información y todo esto, pero por ejemplo, vemos, pero cuando participemos en una charla, traigamos nota, traigamos dónde anotar, traigamos dónde hacer las preguntas, que no se pierda eso, que igualmente los que se están formando ahora van a tener mucha responsabilidad más adelante. Entonces, que esos conceptos siempre se aprendan, porque, bueno, se perdió el contacto físico, pero los profes en general en el mundo están haciendo mucho esfuerzo por llevar conocimiento, pero que los estudiantes también pongan de su parte y tomen apuntes, es muy importante. Y, como les digo, hay mucha información, hay que saber seleccionar la información. El aula no es una clase, el hecho de ir solamente al aula no es que quiere decir que estoy dando clase. Son personas que interactúan y ahorita eso es uno de los grandes retos que tenemos a nivel virtual. Y bueno, y la educación trabaja principalmente en integridad. Entonces, por ahí eso. Aquí un reconocimiento al equipo de trabajo. Hay muchas personas detrás de todas esas imágenes que les he mostrado, del proyecto, de la universidad, el trabajo en equipo. Dentro del escenario, dentro de la unidad académica, tenemos diferentes rotaciones y dentro del escenario forestal tenemos el proyecto de bioconstrucción. Esta es una imagen de los líderes, estos son los muchachos de cuarto año que hacen su liderazgo de los proyectos. Y los colaboradores, aquí tenemos varios profesores, el profesor Víctor, el profesor Gregory, el profesor Argenis, el profesor Ken, nos ayudan también Carlos, nos ayudan Warner, y como les digo, hay otras muchas más personas que nos apoyan dentro de toda esa sistematización. Entonces, de esa manera concluyo esta parte. Espero que les haya gustado, que haya sido para su formación, para su conocimiento y que estoy en contacto para servirles. Profesor Gustavo, muchísimas gracias por su presentación. Me parece que ha sido muy constructiva para todos. Ha despertado bastantes intereses. Hay una muy buena cantidad de asistentes. Efectivamente, tenemos 115 asistentes. Qué bueno que todos nos estemos alimentando de su conocimiento y de su experiencia. Y sobre todo, como lo acabamos de apreciar, su tranquilidad para invitarnos a construir, no solo con bambú, sino también construir ruralidad, ¿no? El vínculo que usted hizo entre la seguridad alimentaria y las construcciones rurales es fantástico. Ese es el vínculo que hay que hacer porque en este momento estamos viviendo bastantes dificultades al respecto. Bueno, los estudiantes tienen varias preguntas. Tenemos, y le agradezco mucho a los estudiantes de la línea, bueno, de varias líneas han hecho preguntas de la línea de cereales y leguminosa. Muy bien, fueron casi las primeras en preguntar. Perfecto, la línea de vivero está por ahí, muy bien. Sara está por ahí, la felicito. Tenemos también de
a ver, ya empezaron a presentarse otras líneas, qué bueno. Muy bien, todas las líneas prácticamente están por acá. Tengo una pregunta por aquí de las más interesantes. Agisosa, Es el agisosa. tema, sí, de esas interesantes. Voy a concitar dos preguntas. La primera, ¿cómo hacemos para la sostenibilidad de estas construcciones en diferentes aspectos? Acá mencionaban algunos, por ejemplo, plagas, el tema de la duración en términos de sismoresistencia o cuánto dura una construcción de este tipo. El tema económico creo que se ha abordado bastante bien, pero en términos generales, la sostenibilidad, lo que significa esta palabra, ¿cómo es? Por ejemplo, para sus enemigos naturales, muy afectado o no, ¿qué se hace para este tipo de cosas? Sí, muy buena pregunta. Esa pregunta tiene mucho de largo y ancho, pues si nos vamos a la historia y encontramos de pronto en la parte antropológica registros indígenas, encontramos que la guadua está asociada con sus comunidades y todavía vemos casas hechas con guadua y con bareque en la época colonial. Entonces, básicamente, quiere decir, se tiene que ver mucho desde la cosecha, el material que uno selecciona, el material que uno adquiere y cómo lo preserva y lo que les recomendaba, que quede protegido al sol, que no le dé sol, que quede protegido al agua. Y también en la parte estructural hay que asesorarse un poco de pronto para que no va a quedar la estructura muy ajustada en términos de cargas, ¿sí? Tanto Ya. de sí Ujú. misma, pero que, o sea, tú puedes pensar y hacer un cálculo de 20 años, por ejemplo, en Colombia hay puentes, hay cosas que se han hecho y están todavía, y sí, sí, se le puede dar su valor bien interesante. Muy bien. Profe Gustavo, otra pregunta que nos hacen acá, que causó curiosidad, me parece muy importante. ¿Cómo se puede, o sea, a qué se puede atribuir esa gran resistencia del bambú? O sea, que pueda ser 5 veces más resistente que el concreto, es un milagro de la naturaleza. ¿Cómo podemos profundizar en este tema? Sí, bien, es bonita la pregunta, es por las fibras. El bambú es un pasto, si lo cortamos así en la sección transversal, entonces es un material fibroso, tiene mucha fibra. Entonces, eso hace que, y es más, cuando se hacen las pruebas físico-mecánicas, él falla, pero no se rompe como tal, ¿sí? Se dobla, se deforma. Entonces, es por las fibras. Muy bien, acá tenemos otras preguntas. Empezaron a hacerse preguntas interesantes, ¿no? Eh, bueno, esta yo no sé, no sé cómo nos va, cómo nos vaya. Me cuenta, profe, ¿cuál es el mayor productor de guadua? ¿Dónde se produce más guadua? ¿Qué tal? Aumenta un poco la pregunta, ¿cómo es ese negocio de la guadua? Que sé que en algunas partes de Colombia eso es un negocio, hasta se exporta. Los chinos Sí, están pidiendo eso y, mejor dicho, no, en el no, Huila se exporta bastante. ¿Cómo es en eso? el gráfico que les mostraba, vieron que la región tropical, por la naturaleza de la especie, se desarrolla en la zona tropical, ¿sí? Los chinos, o sea, por decirte, van en una quinta generación ya de aprovechamiento del bambú. O sea, nosotros estamos ahorita desarrollando. Hasta el 2016 en Colombia se aprovechaba el bambú, pero de ahí para allá se generó toda una polémica porque lo estaban usando mucho, entonces lo regularon, ya no se podía utilizar. Y lo que les comenté hace poco, estudiosos del tema, técnicos, la Comisión de Bambú de Colombia, todo esto, ha ido trabajando mucho para hacer una ley para que se aproveche como un recurso. Pero entonces hay mucho potencial en el sentido de negocio a futuro. Y, y bueno, pues también exportamos cañas de buena calidad, lo que te comentaba, que nosotros tenemos la bendición de tener la agua de angustifolia, porque como les decía, hay 1700, hay muchas variedades, o sea, y todavía falta por descubrir, pero, pero de todas maneras, de esa que te digo, es muy utilizada para construcción. Listo, profe, gracias. Le cuento que tiene fans acá, usted dejó muchos fans.
de todos los géneros posibles. Bueno, aquí una estudiante que tal vez no alcanzó a conocer a usted, Marcela, nos pregunta una cosa bien interesante. ¿Cómo es su experiencia o cómo ve usted el tema de las construcciones de guadua en terrenos inclinados? Bueno, ahí habría que, ahí hay varios factores, la estabilidad del terreno, ¿sí? Habrían varios factores, como el tema de la estabilidad del terreno, habría que evaluarla, el tema de las lluvias, escorrentía, el tema de la topografía, pero básicamente se puede. Lo importante ahí es generar como una claridad de dónde va a quedar la estructura y protegerla, ¿sí? Y si de pronto hay que hacer un relleno o hay que hacer algún acondicionamiento especial al suelo, pero básicamente si se puede apoyar uno en la parte civil, en la parte estructural, alguien que conozca más el tema, es viable, o sea, se podría hacer. Es importante eso, ¿no? La integración, no solamente ser ingenieros agrónomos y con eso construir, porque se nos puede, ¿no? El tema puede ser Sí, delicado. no, La integración, ser interdisciplinares. y es muy bonito el vínculo porque, por ejemplo, el agrónomo sabe el cultivo y conoce la planta, ¿ya? Pero, por ejemplo, el ingeniero civil de pronto no conoce el cultivo como tal, entonces hay que estudiar el uno de un tema y el otro de otro. Muy bien, profe, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Duber Pinto que no, Duber Alejandro. Vea, él ya está a punto de graduarse. Entonces él está Sí, sí, aprovechando de sí. hacer preguntas antes de que nosotros le preguntemos. De Eh, la Macarena. Imagínense, ¿tiene alguna influencia? Esta es una pregunta para romper o no mitos. No, ¿Tiene no. alguna influencia la hora y la fase lunar al momento del corte de este recurso? Sí, sí, yo traté de enfocarlo un poquito. Tiene que ver mucho con la fase lunar, por la fuerza de atracción del agua respecto a la luna. Tiene que ver mucho. Y las horas de la mañana en horas de la mañana. ¿Qué es lo importante? Lo que pasa es que el bambú es una bomba de agua. Entonces, si tú tienes cañas de bambú, tienes agua. Pero entonces, ¿qué pasa si las cortas en un momento que no es el indicado? Pues te estás llevando mucha agua. Y esa agua es peso, es más trabajo, tienes que drenarla y el proceso de secado y todo eso pues va a demorar más. A veces en la parte industrial no queda mucho tiempo. Además de eso, los bambusales están a veces muy metidos, no hay mucha logística, no hay carretera, no hay como infraestructura. Entonces, una manera estratégica es la hora y la fase lunar. Y eso sería un Muy valor bien. agregado, ¿no? Dentro de una persona que quiera vender de pronto esa idea y no está moviendo el agua de un lugar, sino que también está considerando eso, ¿no? No dentro de esa huella hídrica, no está desplazando esa agua. Con respecto a la huella hídrica, profe Gustavo, algunos estudiantes preguntaron acerca de bueno, seca o no seca el suelo, estas guaduas, porque si son una bomba de agua, hay algunas preguntas, bueno, sí, no seca el suelo o Eh, por el contrario llama agua. o sea, si usted tiene agua en su finca, tiene oportunidades, ¿sí? El bambú regula como los árboles, entonces usted absorbe agua y, por ejemplo, en época de lluvia van a estar al tope las cañas, ¿sí? Y normalmente ya en producción uno debería cosechar en una época seca, ¿ya? Donde las cañas están más drenadas y en la época de lluvia no cosecha. Entonces el bambú me ayuda. Las hojas del bambú, eso genera una biomasa que cae. Toda esta biomasa, toda esta acumulación mantiene hidratado, por decirlo así, la cuenca, por ejemplo. Hay estudios que demuestran que con sembrando bambú se ha recuperado los cauces hídricos o las aguas subterráneas que se movían alrededor de una finca. O sea, que empieza a generar como unos movimientos de aguas subterráneas, ¿sí? Entonces, sí se ha comprobado, o sea, no lo seca, igual, mantiene el agua. O sea, no lo evapotranspira, por decirlo así. Sí, es cierto. Ahí
En ese sentido hay una regulación diferencial con respecto al bambú, es correcto. Listo. Profe, acá hay varias preguntas interesantes. Además, con respecto, al desarrollo sostenible. Alguien ya preguntó sobre este tema. Además de las construcciones, por ejemplo, para vivero, ¿de qué otra forma el bambú nos puede ayudar a la seguridad alimentaria y o a los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, buena pregunta. Bueno, ahí toca el tema de agricultura protegida, que es una realidad. Ahorita hay mucha inversión a nivel mundial tratando de desarrollar cultivos con el tema de agricultura protegida porque nos permite reducir el uso de insumos, los controles de los cultivos son mejor, producen en menos tiempo, bueno, tienen un montón de beneficios y continuidad durante el tiempo. Y el otro tema era que eso por un lado, si construyo con bambú y no tengo dinero para comprar metal y todo esto, pues es una buena alternativa. También el tema de comer, en el tema cultural, o sea, la comida, la gente más que todo come es por cultura. Entonces, por ejemplo, si localmente estamos acostumbrados a ciertos alimentos, a veces es difícil como que te introduzcan un nuevo alimento, pero yo creo que es importante reflexionar un poco de ahora con este tema de la pandemia, que todo está tan limitado, o sea, estamos llamados a producir localmente. Entonces, si hay productos, por ejemplo, el bambú se come. No estoy diciendo que comamos bambú todo el tiempo, pero podría ser parte de unas dietas. En la China se come, eso se come hace muchos años. Pero el enfoque de seguridad alimentaria que le estaba dando más que todo es de la parte constructiva, para garantizar otro tipo de producción. Yo conozco algunos de los asistentes que no tendrían problema en comer incluso bambú. Muy bien. Exploran bastantes Se tipos de come alimentos. el rebrote, se come el rebrote. El rebrote, exacto, ese es el más tierno. Profe, en términos de restricciones, hay un par de preguntas acá con respecto a las restricciones ambientales y por lo tanto a la posibilidad de cultivarlo y hacia los requerimientos. Entonces, la pregunta va en doble sentido. ¿Cómo ve el tema de las restricciones ambientales y cómo, particularmente en Colombia, ya que su experiencia pues también se basó un poco en estos lados, y cómo es el tema de los requerimientos para cultivarlo? Me preguntan incluso por requerimientos nutricionales. Sí, Sí, hay estudios de eso. esa pregunta es del propio agrónomo. Sí, esa es pregunta de agrónomo, por supuesto. No, ahí el tema, póngale cuidado, vea. Yo estaba en plantaciones ya, tiene que ver mucho con el ajuste de los costos y como les digo, esto es un pasto, o sea, es una gramínea, es un pasto gigante. Eh, no es muy exigente en el sentido nutricional, pero sí hay gente que hace planes de monitoreo, pero tiene que ajustarse mucho a los costos. Y hay unos certificados, depende del mercado que uno se mueva, cómo maneje su cultivo, que monitorea todo esto. Entonces, sí, se puede hacer un análisis agronómico y hacer un plan de fertilización, pero más que todos los costos asociados al manejo del cultivo es por mantenimiento y establecimiento al principio. Control de malezas, calles, que cuando haga la cosecha no me interrumpa el movimiento de la cuadrilla que estoy trabajando. Básicamente es eso. Y creo que ya aquí hay otro grupo de preguntas interesantes y tiene que ver un poco con el tema de protección del material. Iba hacia allá y acá Duber Pinto, que está más activo, pregunta, bueno, ¿hay algún tipo de protección, por ejemplo, ante el fuego, si es muy inflamable o no? Yo le ampliaría un poco hacia el tema incluso de protección, no solo hacia el fuego, sino hacia patógenos, de pronto hacia humedad, el tema de la inmunización. ¿Cómo es este tema de la protección del material, profe? Bien, muy bien. Bueno, ahorita en el tema, bueno, usted sabe que a nivel mundial hay unos códigos de construcción y uno de los limitantes en el tema del bambú ha sido el tema de incendios, ¿ya? Entonces cada país tiene su reglamentación y se hacen muchos estudios de pruebas porque también a alguien le gustaría ya tener un material, por ejemplo, con un estándar
y que ese material tenga unas propiedades y una resistencia ya y unas pruebas de fuego y todo eso. Entonces, es tema ahorita de investigación, se está trabajando mucho, mucho en eso, de cómo se comporta el bambú al tema estructural, al tema de incendios. Y como todo, como una madera y como cualquier construcción, pues hay que tener en cuenta los códigos, el cableado, todo el tema de termoresistente, pues utilizar el cable que es, los colores de los cables, las cajas, los protectores, los breakers, los termodisyuntores, o sea, tienen que ceñirse mucho a la parte ya de los cuidados que hay que tener en un corto circuito. Porque básicamente un cortocircuito es cuando tenemos, por ejemplo, una conexión ilegal o, por ejemplo, de pronto hacemos cosas que no se deben hacer dentro de una casa, ¿no? Pero normalmente si tenemos un cortocircuito y tenemos bien, bien definido el sistema, se van a disparar los controles que tengamos. Entonces, y por fuego de pronto algunas personas con algún accidente, pues como todo, una casa de madera, ¿no? Sí es un tema bastante delicado, es una casa de madera. Y Profe, el tema de sí, sí, qué pena. ambiental, el tema ambiental, Cristian, básicamente, si yo hago el tema de aplicación de algún químico, en este caso de las sales de boro, sería para el tema de los insectos, ¿sí? Insectos solamente. Para el tema ambiental de la humedad, el sol y todo eso, tengo que protegerlo con las condiciones de la infraestructura, por ejemplo, buen techo y buen cimiento, ¿sí? Eso ahí como que más o menos sería eso. ¿Queda Y claro? profe, háblenos un poco sobre el avinagrado. Eso es un proceso natural. El avinagrado es una fermentación de alcoholes, como es un pasto, tiene azúcares, entonces cuando se cosecha, la caña se deja así vertical, parada en campo, se le coloca una piedrita abajo y en ese proceso empieza una fermentación. Como ya se translocan los azúcares, ¿no? Se mueven los azúcares y eso hace que se generen unos alcoholes y esos alcoholes que generan y esa fermentación genera un proceso en la celulosa del material y también en la resistencia y también es como un repelente que se genera ahí para los insectos. Pero es un Por método eso, natural, es un método natural de fermentación. profe, ¿y por qué no se recomienda usar lacas en la conservación de bambú? Esto que, como, No, sí, como se así. utilizan barnices, claro, eso es parte del Sí, mantenimiento. Sí, sí, claro, claro, se utilizan barnices, que nos ayuden a proteger tanto estéticamente, pero sí, sí, sí se usa. Él tiene una cera natural. Cuando uno lo cosecha y lo limpia y le hace todo el proceso, él tiene una cerita natural, pero sí se utiliza, o mejor dicho, igual cuando yo construyo, hay que estar ajustando las tuercas, o sea, si tiene tornillos o tiene algo, hay que mirarlo los primeros días, cómo se comporta, cómo se acomoda la estructura, ajustarla un poco, se va estabilizando y ya después ya va quedando más estable. Pero sí, se puede utilizar barnices, lacas. ah, bien, bien, profe, muchas gracias. Profe, la última pregunta, yo me disculpo ya con los asistentes, pero por tiempo, pues tenemos que ir terminando. Tengo una última pregunta para terminar. ¿El bambú es un lujo o una necesidad? No, es una necesidad, o sea, nosotros por darnos tanto lujo estamos pagando ahorita una cuarentena. No, es una necesidad y no solamente el bambú, como les decía al principio, sino están invitados a utilizar materiales que no comprometan más el desarrollo sostenible. Sí, porque como les decía, hay recursos muy extractivos y a veces, pues miren que me salieron preguntas muy bonitas y básicamente hay mucho desconocimiento en esto y no, estudiando y como les decía a los muchachos, el mensaje de comprometerse con su formación, ¿no? De aprender, de valorar el trabajo de los profesores, de todo el compromiso de la gente que se ha iluminado, ¿no? Para que ellos estudien, para que darles esta oportunidad. Entonces, no, es como conocimiento, Cristian. Yo creo que es una bonita oportunidad. Muy bien, profe Gustavo, me disculpo con los estudiantes que tal vez hicieron algunas preguntas y no sintieron tanta cercanía con la pregunta que traté de englobar.
pero a veces es un poco difícil conciliar todas las intenciones. En todo caso, creo que las preguntas que quedan son un poco más, como lo hablábamos hace un momento, a ingeniero agrónomo, ¿no? La fertilización, la plaga, los Sí, sí, sí. detalles que Bueno, pueden explorar un poco hay más. que ir más allá, ¿no? Hay que ir más allá. Saben que son, van a ser ingenieros rurales y hay muchas cosas que hay que mirar, hay que mirar. Es cierto, es cierto. Bueno, poco a poco, igual, profe Gustavo, muchísimas gracias. Tal vez los estudiantes y los asistentes lo contactarán porque por lo visto usted es una persona que ya tiene muchísima experiencia en este tema, entonces es un excelente guía. Sobre Bueno, todo, sobre todo que tiene su espíritu de ingeniería civil ahí presente, entonces tiene todo el contexto clarísimo de lo ahí, rural, de la civil, por ahí favor, increíble. les pido solamente que se comprometan a estudiar mucho. Ese siempre fue su solicitud, entonces acá estamos tratando de cumplirla, sí, señor. Bueno, Cristian. Finalmente, profe, pues un agradecimiento muy especial en nombre de todos los estudiantes. Si alguien más tiene algo que decir, pues además de preguntas, tal vez el profe Santiago la responderá, el profesor Gustavo la responderá luego, o si no, pues nada, un agradecimiento también a todos los asistentes. Un saludo también de Santiago Sáez, que también nosotros podemos dictar charlas allá en la ERDE, entonces también estamos invitados. Los estudiantes también, la intención es utilizar estos medios virtuales para Sí, conectarnos. Estamos a minutos de distancia realmente. No estamos, todos estamos exactamente en la misma situación. Gustavo, lo tuvimos presente, ahora lo tenemos a varias horas de distancia, pero físicamente acá. Podemos seguir siendo amigos, podemos seguir siendo cercanos, así que también un llamado a los estudiantes a integrarse, a buscar estudiantes de otras y profesores de otras latitudes para que podamos dialogar y podamos tener este tipo de espacios que son tremendamente enriquecedores y ver que los problemas rurales no solo son de Colombia, ¿no? Eso es en todo lado y que en sí, todo sí. lado pues, buscamos soluciones de la mejor forma posible. Profe Gustavo, muchísimas Bueno, gracias. Cristian, gracias. Y ustedes saben que allá también es una familia para mí, a los muchachos, a todos allá, mucho ánimo ahorita que están en estos momentos así, pero que todo esto pasa y que hay que salir para adelante. Es así, profe Gus, muchas gracias. Saludos a la familia Ah, bueno. y nos estamos Igual, hablando. está bien, Cristian, un abrazo a todos allá. Bueno, muchas gracias a todos los Me asistentes. Muy saluda buenas tardes. al hermano Gonzalo, al hermano Carlos, me lo saluda, al hermano Sebastián, a los hermanos Vamos a hacer ese saludo, sí, señor. y al hermano Lo haré esta Gonzalo. misma tarde. Bueno, un Hermano abrazo. Gonzalo. ¿Listo? Chao. Estamos. Bueno, Bien. Chao. chao, chao a todos. Gracias. Estamos igual, estamos para servir. Bueno, chao. Gracias, Gus.